Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar este análisis en el que va a estar A3 Media, CIE Automotive, DIA, Inditex, Naturgy, Horizon y Talgo. Y empezamos con A3 Media. Y bueno, pues lo que ha hecho está ahora mismo en una consolidación. Bueno, pues después de todo ese impulso alcista que la llevó desde esa zona de los 4.24 a la zona de los 5.81 aproximadamente, donde bueno, pues dejó esa zona tan clara de techo en esos entornos de los 5.80, aproximadamente 5.81. Y desde ahí, bueno, pues ha empezado esa consolidación, bueno, pues que ha dejado un gap bajista y bueno, pues ahora mismo ha llegado a una zona de soporte que es la que está comprendida entre esa zona del 38,2% de corrección y la media de 50 sesiones. Bueno, es una zona interesante, aparte de, bueno, pues esa zona de primer soporte de la media exponencial y ese 38,2% de corrección de toda esa subida que ya he comentado, ya que independientemente de eso, bueno, pues es un valor que cuando marca en el Concord estas zonas de aquí, estas zonas verdes, bueno, pues deja claras zonas de soporte. Lo hizo en esta ocasión, bueno, pues en la sesión a primeros de abril y bueno, también lo hizo en exactamente algo parecido a finales de octubre. Entonces, bueno, ahora mismo, como vemos aquí, está apareciendo ya toda esta zona. Entonces es una zona interesante, ya que como he comentado, bueno, pues suele dejar esas zonas de soporte clarísimo, deja esos mínimos desde donde arranca ese nuevo impulso alcista. Aquí lo hizo en el 2024, octubre del 2024, lo hizo en torno a la zona del 370, ese mínimo, como vemos aquí, esta zona verde del Concord, y desde ahí, bueno, pues como vemos, arrancó ese impulso hacia esa zona de los 4.50, donde se atascó un poquito y bueno, pues luego ya fue capaz de superar esa zona del 4.50, 4.60. En esta ocasión, aquí en abril, bueno, pues como vemos, dejó ese mínimo justo, ese 4.24, que es el que he comentado, y desde aquí, bueno, pues arrancó superando esa resistencia de los 4.90. Ahora mismo, pues lo dicho, consolidación, aunque, bueno, pues es una consolidación que no sería una consolidación al estilo, ya que, bueno, pues las consolidaciones suelen tener bajo volumen. En esta ocasión, bueno, pues está teniendo un volumen bastante activo, con lo cual veremos a ver si desde estos niveles, desde la media exponencial y ese 38,2% reacciona el valor. Y como ya he comentado, bueno, pues esa consolidación tiene un volumen demasiado alto para lo que deben de tener. Entonces, bueno, pues veremos a ver si esto, aparte de una consolidación, bueno, pues es algo más, pero me gusta esta zona del Concord, como ya he comentado, porque bueno, pues es un valor que lo ha repetido en bastantes ocasiones. No quiere decir que deje este mínimo, sino que empieza a tener a entrar en esa zona de soporte. Entonces habría que ir viendo cómo va evolucionando. De momento se ha quedado justo en esa zona de la media exponencial de 50 sesiones, cercano a ese 38,2% de corrección que estaría en ese 5,21, y la siguiente zona ya hablaríamos del 50% de corrección, que estaríamos hablando de la zona de los 5 euros, que coincidiría con la media de 100 sesiones, que es un soporte algo más bueno, pues fuerte de lo que es esos entornos de la media de 50 y del 38,2%. Entonces, teniendo en cuenta esos dos niveles, la cercanía que estaría a esos 5 euros del soporte que dejó el valor a finales de abril, y en el que estaríamos hablando de esos entornos de los 4,90, estaríamos hablando de que en caso de que esta corrección bueno, pues continuase hacia esos niveles, teniendo al Concord como lo tenemos, pues sería una zona muy interesante de cara a, bueno, pues poder hacer una entrada en el valor, teniendo, bueno, pues un patrón que, bueno, pues que ha hecho en bastantes ocasiones. Entonces, bueno, pues habrá que ir vigilando cómo va evolucionando, y lo dicho, bueno, pues empieza a dar ciertos síntomas, pues que podría estar intentando crear un suelo desde donde, bueno, pues volver a arrancar y crear un nuevo impulso alcista.
Bueno, CIE Automotive, bueno, pues dejó en este último impulso alcista, dejó unas divergencias bajistas bastante claras en los indicadores y bueno, pues al dejar esas divergencias el valor lo que ha hecho es caer a esa zona de los 23,60 de soporte que tiene el valor, bueno, pues desde finales de mayo, que está justo ahora mismo en la zona de la media de 200 de 100 y de 50 sesiones, ese mismo nivel, esos 23,60 pasa por esa zona, estaría ahora mismo por debajo de la media de 200 sesiones. Bueno, pues no es muy buena señal, a pesar que está, bueno, pues encajado entre toda esa zona de soporte, que son la media exponencial de 100, de 50, de 200 y ese soporte de los 23,60. Bueno, pues perder ese nivel para mí sería una muy mala noticia. Perder ese 23,60 sería confirmar, bueno, pues esta zona de los 24,80 aproximadamente como un techo, una resistencia clara de medio plazo. Y bueno, pues el valor todavía mantiene un gap abierto en torno a esa zona de los 22,16, que en caso de perder esa zona, ya que perdería todas las medias exponenciales, posiblemente pues bajaría a buscar esos niveles y una vez tapado, bueno, pues veríamos a ver esa reacción, ya que coincidiría con esa zona del 61,8%, aparte del gap alcista que todavía mantiene abierto, pues coincidiría con ese soporte también del 61,8%. Entonces, para mí perder esa zona del 23,61 sería prácticamente, bueno, pues una señal bastante mala, porque caería por debajo de las medias exponenciales y, bueno, pues la posibilidad de ir a buscar esa zona del gap y del 61,8% pues sería bastante elevada. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando. Día, bueno, pues pongo aquí el gráfico semanal para ver en la situación que se encuentra el valor y bueno, pues tras superar toda esta zona de resistencias que bueno, pues ya las fui comentando, sobre todo, bueno, pues esta última que superó de los 18,70, 19 y bueno, pues tras esa superación hizo este throwback perfecto a esos niveles y desde aquí volvió a arrancar. Y bueno, pues ahora se encuentra en una consolidación de toda esta última subida, como vemos aquí, y bueno, pues con el objetivo de ir a buscar esta zona, que sería una zona para mí importantísima, que estaríamos hablando de la zona de los 31,10, 32,30 y 35, que es por donde pasa la media exponencial en el gráfico de 200 sesiones en el gráfico semanal. Es decir que una vez finalice esa consolidación que está haciendo el valor, ahora pasaremos al gráfico diario para verlo mejor, pues arrancaron un nuevo impulso, bueno, pues ya en busca de esa importantísima zona de resistencia. Bueno, pues veremos a ver cuándo llega a esos niveles, cómo reacciona. Ahora pasamos al gráfico diario y bueno, pues aquí vemos como esa consolidación que ya he comentado. Y bueno, pues de momento se mantiene por encima de ese último mínimo que dejó el valor. Bueno, pues como vemos aquí, ha mantenido bastante bien los mínimos previos antes de iniciar un nuevo tramo alcista, con lo cual va dejando esos mínimos ascendentes, con lo cual muy buena señal, y tienen mínimos y máximos crecientes, con lo cual, bueno, pues impulso alcista claro. Y como vemos aquí, bueno, pues en este caso sí tenemos esa consolidación sin volumen, no como en la 3 media, que tiene un volumen bastante elevado para lo que es una consolidación, con lo cual, pues más bien es una corrección que una consolidación. Y en el caso de día, no, es un volumen bastante seco, con lo cual podemos hablar de una consolidación. Interesante sería no perder esa zona de los 25,54 y, bueno, pues dejar un mínimo que no coincida con esto para seguir manteniendo esa estructura y de aquí, bueno, pues arrancar un nuevo tramo alcista. Pero bueno, de momento el valor sigue en esa consolidación y una vez arranque, el objetivo, como ya he comentado, sería buscar esa horquilla entre los 31, 32, 35, donde están esos niveles tan importantes de resistencia. Inditex, bueno, pues
Últimamente no levanta mucho cabeza Inditex y bueno, pues ahora tras intentar superar en este último impulso esa zona de los 49.20, bueno, pues no lo consiguió y ha tenido una corrección bastante importante, cayendo de nuevo con gap bajista, además con dos gap bajistas por debajo de las medias exponenciales, dejando todos los indicadores totalmente bajistas. Entonces vamos a ver ahora cómo va evolucionando, porque hay una figura, vamos a pasar al gráfico semanal. Y bueno, pues tiene esta figura que, bueno, en caso de confirmarse, algo que haría si el valor pierde la zona de los 41,60 aproximadamente con un fuerte volumen, sería confirmar este hombro, cabeza, hombro, que bueno, pues prácticamente la llevaría a buscar esos niveles de los 31 aproximadamente, que sería ese objetivo tras, bueno, pues en caso de perder y confirmar esta formación. Un nivel importantísimo de soporte que no debe perder sería esa zona de los 41,60 por arriba. Superar los 41,45 sería prácticamente deshacer esta formación y volver a atacar ya esa zona de los 55. Pero bueno, por ahora el valor parece que se va a ir acercando a esos niveles de los 41,60. Ya veremos a ver si el valor cuando llega a estos niveles reacciona con fuerza al alza o por el contrario perfora, y esa perforación debe ser clara y fuerte en cuanto a volumen y caída por debajo de ese nivel. Entonces, en caso de ese, se chocará con ese primer soporte que estaríamos hablando de los entornos de los 37,40, que estaría esa media de 200 sesiones, y el mínimo que dejó más o menos en junio del 2024, que estaríamos hablando de esa zona de los 36. Esa sería la primera zona con la que chocaría en caso de perder esa zona de los 41,60. Repito que perder ese nivel con un fuerte volumen y una vela claramente bajista sería confirmar esta formación con objetivo de ir a buscar esos entornos de los 31 euros. Naturgy, bueno, pues no me gusta mucho la formación que está haciendo, es una cuña alcista, está intentando superar, bueno, pues esta zona, está intentando desplegar un nuevo tramo alcista, pero no consigue hacerlo con claridad, no consigue superar esa zona que dejó de máximos a finales de mayo, y encima está haciendo unas velas que, bueno, pues son unas velas bastante son bastante bajistas. Entonces veremos a ver cómo reacciona desde este nivel, pero ver que desde estos niveles el valor va hacia esa zona de los entornos de los 26,30 y sobre todo pierde esa zona de los 26,10 prácticamente con un fuerte volumen, debería de perderlo, claro, con un fuerte volumen el valor, bueno, pues confirmaría esa figura, y esa figura mínimo la llevaría a buscar esos niveles de los 25, 25,10, 25,20 aproximadamente, donde está la medida de 100 sesiones y este mínimo que dejó el valor a mediados de mayo. Todavía tiene un gap abierto por aquí abajo en torno a esa zona de los 23,70, que en caso de perder esta zona que ya he comentado de los 25,10, 25,20, bueno, pues el valor prácticamente ya estaríamos hablando de que no tendría soportes hasta esos entornos de los 24,15, que es donde estaría esa media de 200 sesiones, y esa zona de los 23,70 aproximadamente, que es donde tiene ese gap alcista todavía abierto. Entonces, bueno, pues lo dicho, una figura de cuña alcista en una zona de techos es una formación bajista, pero debe confirmar este escenario rompiendo con fuerza y sobre todo con un fuerte volumen. En este caso sería esa zona de los 26,10, y bueno, pues iría a buscar esa primera zona de soporte que estaríamos hablando de, bueno, pues esa zona de los 25,10, 25,20. Horizon, bueno, pues pongo el gráfico semanal directamente porque, bueno, pues esto es algo que ya he comentado en muchos vídeos y es una secuencia que se repite y se repite y se repite. En esta ocasión, bueno, pues de momento se repite. Y es que después de un impulso fuerte, si no llega a superar el máximo previo, en este caso aquí vemos todo esto, todas estas zonas donde aparece ese mismo patrón,
Y bueno, pues lo que hace es que tiene un impulso muy fuerte al alza, pero llega a la zona de máximos previo y de nuevo se gira a la baja. Vuelve a tener otro impulso muy fuerte al alza, no supera esa zona de máximos previos y tiene un impulso fuerte a la baja. Vuelve a tener un impulso al alza y no llega a superar la zona de máximos previos y bueno, pues tiene otro impulso que en esta ocasión tuvo un fallo, que fue en esta ocasión que sí que superó este máximo previo, pero no fue capaz de superar el siguiente y ahí dejó ese doble techo en esos niveles aproximadamente de los 4.30 y donde empezó a tener ya este último tramo de corrección que la llevó a esa zona del 1.40, desde donde arrancó teniendo un impulso vertical que no ha llegado a superar el máximo previo. Es decir, que de momento sigue haciendo ese mismo patrón. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Pues lo que está haciendo ahora mismo es algo similar a lo que hizo aquí en 2020. Y es que tras este último impulso alcista está en una fase de consolidación y se ha acercado, bueno, pues en esta ocasión en 2020 se acercó, como vemos aquí, tuvo esta fase lateral, en esta ocasión está en esa misma situación, esa fase lateral entre la zona del 3.18, el 2.96 y la zona del 2.43 por abajo, y bueno, pues en esta ocasión hizo exactamente lo mismo, bajó a esa zona, en esta ocasión el mínimo, esa zona de soporte era el 2.56, desde donde arrancó, superó el máximo previo, pero no fue capaz de superar el siguiente, que sería, bueno, pues esa zona de los entornos de los 4.30, 4.40. En esta situación está exactamente en la misma. Ahora mismo, bueno, pues estaría en la parte alta de ese lateral. En caso de ser capaz de superar esa zona del 2.96.5, 3.18, lo que haría, si hace exactamente igual, sería arrancar un nuevo impulso que la llevará a esta zona de nuevo de esa resistencia 4.40, 4.30. Y bueno, pues es una zona muy complicada de resistencia. Con lo cual, bueno, pues desde esos niveles, como hemos tenido muchas correcciones, en este caso, pues la última, ni más ni menos, la llevó a esa zona de los 1.40 aproximadamente. Entonces, bueno, pues de momento en esa situación, en caso de perder esa zona de los 2.43, pues el valor lo que haría sería ya de nuevo tener otro fuerte impulso bajista. Es decir que Horizon se caracteriza por estos patrones y es que los suele calcar. Entonces, en este momento está haciendo lo mismo que hizo en 2020. Por importante en esta ocasión, pues la zona del 2.43 sería esa zona de soporte. En caso de superar, bueno, pues esta zona del 2.96, 3.18, abriría un nuevo tramo que posiblemente la llevaría a esta zona de los 4.30, 4.40, pero esa zona es muy complicada de superar. Talgo, bueno, pues está en una zona interesante. Como vemos aquí, bueno, pues está en ese 61,8% de todo el impulso de la zona del 2.76 a la zona del 3.45 y está en este nivel que está muy cercano también, bueno, pues ese soporte que dejó a últimos de abril y bueno, pues que estaríamos hablando del 2.96, está pegado a esa zona de los 3 euros, voy a cerrar en 3.05 y bueno, pues dada esa zona importante de soporte y los indicadores que empiezan a girarse, bueno, pues puede ser una zona interesante de giro. La zona que debe superar para confirmar esta situación de fin de esta, bueno, pues esta corrección que lleva el valor tras ese choque con la zona del 3.45.6, esas cercanías a la media de 200 sesiones y bueno, pues la zona que debe superar sería esa zona del 3.19.4, que es esa zona de máximos que dejó en estas últimas sesiones sobre el 11 y 12 de junio. En caso de superar ese nivel, bueno, pues ya iría a buscar la siguiente zona, que estaríamos hablando de la zona de los 3.32, 3.33 aproximadamente, que sería la media de 100 sesiones y la siguiente zona de resistencia que dejó el valor a principios de junio. Entonces, bueno, pues es una zona interesante. Lo que pasa es que, bueno, pues como vemos, mientras que no sea capaz de superar las medidas exponenciales, la presión seguirá siendo bajista. Entonces, bueno, pues de momento está en zona de soporte y, bueno, pues posiblemente pueda haber un rebote de estos niveles. Tenemos
Al estocástico, como vemos, fuerte presión bajista por debajo de esa zona de 20. Ahora mismo está intentando girarse al alza. Tenemos al vigía también. Bueno, pues parece que intenta girarse al alza. Y tenemos esta figura del Concord. Esta zona sí que me llama la atención. Es decir, que bueno, pues parece que está ahí comprimido justo en la zona 0 y intentando girarse, cortar la media roja al alza sería una buena señal. Y bueno, pues veremos a ver desde estos niveles cómo va evolucionando. Lo dicho, zonas importantes 3.19.4 superar, y la zona de los entornos de los 3.32, 3.33 sería la siguiente, pero sobre todo para mí la clave sería superar las medias exponenciales, ya que bueno, pues quitaría presión bajista al valor, que bueno, pues desde la zona de los 4.30 bueno, pues sigue con mucha presión bajista, como vemos aquí, tiene esos rebotes, pero bueno, pues llega a esas zonas importantes y de nuevo se gira, entonces bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Sobre todo, bueno, pues está en una zona interesante de soporte, esa zona del 2,96, 3 euros. Esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios de estos análisis, activar la campanita para estar atentos y atentas a los vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify. Y un saludo, buenas noches.